Hola, hola, hola. Bueno, aquí a última hora salió un imprevisto aquí de conexión. Ok, bueno, entonces esperamos unos minuticos. Voy haciendo como un intro a que se conecte la gente. Eh, unos años estuve muy inmerso en la escritura de un libro que aspiro en poco tiempo relativamente presentarles el libro. Se llama La música y la conspiración Anunnaki, invasión extraterrestre Anunnaki. Eh, el tema es controversial, pero lo abordo desde el aspecto de la conciencia, desde el despertar, y todos estos temas de los que yo hablo en los videos, pues van enfocados finalmente es hacia el don y el propósito, hacia comprender cuántas trampas tenemos de una y otra forma de máscaras en las que nos están induciendo información experiencial, creencias, múltiple información experiencial para eh, pues tratar de controlar el gobierno de la conciencia, porque una de las cosas que más tiene telarañas precisamente es el tema de este en vivo, o sea, ¿cuál es el don, talento natural original mío y cuál es el propósito original mío en el cual usar ese don? ¿Para qué estamos aquí en este plano? ¿Ok? Entonces eso es lo que trata este directo. Claro, y también por cosas tecnológicas, hace rato no hacía un encuentro, un directo por estas redes, por mi canal YouTube. Entonces ahorita estaba un poquito enredado con los cambios que han sucedido en la tecnología, pero bueno, ya estamos aquí y de eso se trata, de aprovechar las herramientas para seguir en esta actividad en la que me corresponde a mí estar en este plano. ¿Ok? Entonces, como les decía, estaba unos años, duré prácticamente casi 3 años larguitos escribiendo, digamos ya concretando, empezando a concretar el libro que les comento, porque esa es como la obra, el libro que quiero dejar aquí para la humanidad, en donde comparto experiencias propias, pero a nivel del aprendizaje, del despertar, de cómo correlacionar cosas, cómo ver máscaras para ir más allá de las posibles trampas en las que nos puedan estar seduciendo, porque eso, precisamente todas esas trampas, todas esas informaciones con que nos gobiernan, a veces saturándonos con múltiple, diferente información, pues eso pone como telarañas en tu don y tu propósito originales. Y te logran convencer hasta que a veces tienes otros dones y otros propósitos y que ese es el accionar en que está atrapada la humanidad de una u otra forma. Entonces, terminan desconectándose de eso que finalmente les conviene, que es el don, talento natural y el propósito de vida. ¿Ok? Eso es lo que sucede con todas estas informaciones que nos crean como telarañas. Se das de cuenta que tu don, en un momento dado, pueda que seas uno de esos seres humanos que venía de por sí con una programación para que su don se manifestara como más fácil que al promedio, pero que de pronto por obedecer otras informaciones se distrajo, se salió del camino de su ruta donde le convenía estar más y que por esos motivos no pudo conectarse con eso que se le asomaba que era el don y el propósito, no se pudo conectar y terminó como dejando ahí y que a veces como se medio, se asoma y tal, pero el ser no es totalmente consciente de que esa es su versión a desarrollar como guión, como experiencia humana. Entonces se deja distraer de varios aspectos porque son mucha la cantidad de información con que hemos sido programados, tanto programados de forma nativa como también bombardeados aquí ya como humanos. Entonces nos desvían, nos sacan del propósito para usar el don, o sea, de usar nuestro don en nuestro verdadero propósito de vida. ¿Ok?
Como lo he dicho en varios de mis videoprogramas, el don es aquello con lo que brillo de forma natural, de manera exaltada. O sea, el don es un talento natural, nativo, que ya traemos, aprendido, con el cual fluimos de forma fácil porque somos maestros, magos en eso, en ese quehacer, ¿ya? Y el propósito de vida es el para qué voy a usar ese don, o sea, cuál es el fin de usar ese don, o sea, qué es lo que voy a dejar aquí, cuál es el medio, los medios que voy a usar, los escenarios para impregnar ese don a través de ciertas actividades, qué es lo que voy a dejar impregnado aquí como mi huella, como el recuerdo para el colectivo humano, para la raza humana, para este linaje de versión humana, porque todo eso se va grabando, porque literalmente nos conviene comprender que somos, literalmente somos tecnología. Como avatars, como cuerpos, somos tecnología, ¿ok? Lo que pasa es que somos tecnología, los avatars, los cuerpos de las diferentes formas de seres, razas, etcétera, somos tecnología. Lo que pasa es que es una tecnología biológica, pues que es tan coherente en su patrón, en su modelo de ADN, que es capaz de conectarse o que es capaz de permitir que se le conecte y sincronice una esencia de energía lumínica que el ser humano obedece en llamar alma, ánima. Como le he explicado en varios de mis videoprogramas, el ánima es la energía de tu ser de vida, la energía de la vida. Tiene carácter femenino magnético, pero no es que sea un ser femenino magnético, no. El ser tuyo verdadero no tiene sexo como tal, sino es el carácter, porque es magnético. Por eso las mujeres tienden a ser magnéticas de forma más nativa que los hombres. El hombre tiende a ser más eléctrico de forma nativa que las mujeres, tiende a ser más eléctrico, pero realmente un ser humano original es electromagnético, o sea, la voluntad eléctrica, la voluntad, la acción, la masculinidad, más el magnetismo, la pausa, la magia, la fuerza de atraer, traer hacia sí, de magnetizar, eso es más el alma. El espíritu es el eléctrico, entonces somos seres electromagnéticos que están para experimentar en este plano, ¿ok? Pero entonces el don tiene que ver mucho con tu esencia verdadera, tu ser, que es lo que llamamos alma, ¿ok? Eso viene como una impronta ahí, obviamente con la respectiva programación mental. ¿Qué es eso? La mente es el otro cuerpo sutil, conciencia, donde viene grabado el guión, el libreto experiencial viene en el alma, claro, en la mente, perdón, pero el alma obviamente viene sincronizada a eso para obedecer ese libreto. Pero ¿qué pasa si el libreto no es acorde a lo que desearíamos de forma consciente, en donde sí podíamos usar al don y a propósito de vida? Pues vamos a tener muchas experiencias que no nos van a dejar manifestar lo más brillante de nosotros en este plano, porque nos vamos a dejar distraer por temas que no conviene y por ende por actividades que no convienen, ¿ok? Entonces, eso es lo que sucede con estos temas de a qué me dedico. Por eso he subido algunos videos eh, donde explico en concreto todo esto. Yo he subido videos de temas que quizás mucha gente dice, uy, pero suena como muy complejo porque, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Esta cosa de que él habla de esta cosa oscura que tiene que ver con tal, pues precisamente es para saber cuáles trampas, máscaras, en cuáles entornos me he dejado atrapar, en cuáles entornos, universos informacionales me he dejado atrapar y de que de hecho me gobiernan. Entonces, fácilmente, cuando despertamos la conciencia, pues despertar la conciencia es empezar a darse cuenta de lo que antes no me daba cuenta porque estaba obedeciendo un guión en automático y ese guión pues trata de llevarlo a uno a que obedezca qué hacer, qué hacer. Escucha la palabra hacer. Yo explicaba en varios diferentes videos estos conceptos. Entonces, ¿qué hacer? Hacer. Vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? Entonces tú ves que ahí está mimetizado el ser, S-E-R en castellano, ser. El ser tiene que ver con el hacer, claro, no están separados, es lo mismo, pero es una impregnación, un entramado que si no estamos despiertos nos puede manipular mucho. Claro, se refieren a lo mismo, o sea, es que el ser experimente
en el hacer, por eso vamos a ser, no es tan diferente de vamos a hacer, ¿comprenden? Es una manipulación de palabras, un juego de palabras en donde si comprendemos esto que estoy explicando, pues empezamos a comprender qué nos conviene hacer para que nuestro ser sea eso, experimente eso en este plano. ¿Y cómo? Pues en este plano a través de ¿qué? Pues a través de tu don y tu propósito. Mira, esto por ejemplo es un objeto que yo uso como resonador, ¿ya? Quizás me lo han visto antes, porque en mi qué hacer, actividad, acción, pues vengo con dones que tienen que ver con la música en una forma más expandida de conciencia. Cómo usarla a la música, a mis dones con la música, en el entramado de la conciencia para ayudar, entre otras, por medio de la música, a ayudar a sembrar información de valor verdadero para el despertar de la humanidad, ¿ok? Por eso yo uso a la música, dejé de usarla para todo lo que desde pequeño, muy pequeño, obedecía hacer ese guión, ese libreto, ese personaje, entonces el músico talentoso, el que tenía buena facha, cuerpo, talento, y entonces se montaba en esa nube y la fama y el Grammy y todas esas cosas. Eso en ese orden de ideas de explicar el tema, don y propósito de vida, para que vayan ustedes usándome como espejo. Ese era el libreto que no me convenía usar para mí porque yo vengo a otra cosa en otro orden de nivel de conciencia. Vengo para usar a la música en un orden más superior, ¿ya? Y quizás juguetón y todo lo que sea que tengo características de etcétera, usar mi virtud con los instrumentos, con la música, pero esto combinado a otras informaciones del despertar de la conciencia, técnicas, información de autoconocerse, pues en la música están implícitos. Yo vengo explicando eso desde hace años. Esto viene implícito en la música. La música es un programa, como decir, una aplicación, un software, una aplicación muy poderosa para usar en esta matrix de ficción donde está el humano y al cual está anclado tu ser, que es la energía de luz, que es la vida eterna, eso que llamamos aquí alma, ánimo. Entonces es cómo jugar, cómo experimentar en este plano, porque si no logramos recordar cuál es nuestro lugar más brillante, el don y el propósito, pues sí que vamos a sentir como una prisión, ¿no? Como que yo, ¿por qué estoy obligándome a esto si finalmente no soy feliz o siento que es una distracción que realmente no es una verdadera felicidad? Entonces, por ejemplo, cuando las personas obedecen sufrir por obedecer creer de forma errónea que su don es hacer mucha plata, mucho dinero, porque sí, ¿comprenden? Pues obviamente es una trampa que cuando la gente obedece eso, se encamina en eso y toda su energía se la gastan a eso, a acumular dinero y las excusas son para que pueda hacer bla, 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 listo. Pero, ¿qué pasa con el común denominador de todas esas personas que obedecen sufrir por eso? ¿Qué pasa? Pues pasan los años y cuando empezaron a lograr todo eso, se empiezan a sentir como vacías, como que si ya lo logré, ¿por qué no me siento con plenitud, con esa grandeza de una dicha inmensa, si se supone que ya logré lo que yo tenía que lograr, el propósito? Entonces, acuérdate, son creencias establecidas e impregnadas de forma saturada e incisiva, como nacer, crecer, reproducirse y morir. Entonces yo le llamo a eso una programación muy cuadriculada borregumana. O sea, eso es para un ser que está totalmente dormidito en su conciencia, que no tiene adquisición de conciencia de sí mismo, de su experiencia, de gobernar su experiencia de forma consciente. Entonces obedece estas agendas y estos falsos propósitos, ¿ok? Entonces, si ustedes miran, observan, se permiten observar
¿qué van a darse cuenta? Que pues la mayoría de personas experimentan muchos más momentos de frustración, de tristeza, y la disfrazan con palabras como depresión, etcétera, etcétera, pero eso simplemente es desarmonía de su ser, no reconocer a su ser y por ende no haberse permitido tener la capacidad de recordar cuál es su don, talento natural original y su propósito de vida genuino, su propósito de vida verdaderos. Aquí está la gatica. ¿Qué pasó, nena? ¿Qué quieres? Allí va, allí va, mira. Allí va. Bueno, entonces, como les venía diciendo, si uno se deja distraer por esos propósitos, pues yo en este proceso del despertar ya más consciente, llevo aproximadamente, ya más consciente, aproximadamente 35 años, pero sí que desde pequeño tenía unas claras sensaciones, energía, vibración de incomodidad respecto a varias actividades humanas. Por ejemplo, cuando que tienes que ir al colegio, sí, porque bla, 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 pero yo notaba de ciertas informaciones que no me cuadraban, informaciones que le brindaban a uno en esos colegios, lo que llaman educación, pero que no me cuadraba porque pues, me resonaba como más bien que era como, tenía otra intención, que de bienestar más bien poco. Y así, entonces me empezaba a dar cuenta de cosas, pero cuando salí del automatismo de usar mis virtudes en la música, entonces brillaba como artista musical, etcétera. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Pues yo, el momento del placer por disfrutar mi don, en ese momento había momentos donde obviamente yo decía, qué delicia yo sentir esta facilidad para estar disfrutando del don con la música. Pero entonces si vemos a la música cómo la concibe el colectivo así, de forma como muy concreta, pues la música la gente la concibe como para desconectarse de obligaciones y distraerse para pasar un rato chévere, para rumbear, para etcétera. En la forma ABC, entonces la música la amarraron a situaciones experienciales donde involucran bebida de etcétera y otras sustancias igual de tóxicas, pues obviamente eso te oscurece, te ennublece, te adormece la conciencia, te aleja de tu don verdadero y propósito verdaderos. Entonces yo sentía esa, esa división, esa dualidad, esa contradicción en mi ser de que si bien por un lado sentía un placer del carajo cuando me lograba conectar con mis virtudes, digamos las más básicas musicales de que tengo facilidad para la música y disfrutaba tocar un instrumento de forma fluida, muy fácil, aprendía a tocar instrumentos muy fácil y eso me encantaba y claro, yo conectaba con la gente y la gente disfrutaba de eso, pero con todo lo que vestía, estaba vestido ese momento, el escenario, para que el actor personaje Ivankis, donde estaba ejecutando la música, pues tenía muchas cosas oscuras, muchas máscaras, trampas oscuras, se las acabo de mencionar algunas veces. La ingesta de trago, lugares oscuros que actúan realmente como vórtices para atrapar energía y por eso la gente después de la rumba y todo eso sale muy cansada. El guayabo, lo que llaman el guayabo, ese malestar después de haber trasnochado y estar en esos lugares y peor si estuviste bebiendo y etcétera y comiendo comidas poco nutritivas, etcétera, pues obviamente eso desconecta a este cuerpo avatar de tu ser y por ende te desconecta, te aleja, te esconde tu don, tu brillo y tu propósito. Yo pongo eso como espejo para precisamente que ustedes pongan en su propio espejo esto como una ayuda. En mi caso ha sido así. En tu caso puede ser que elegiste o muchas veces hay gente que me dice, no, Iván, que yo creo que yo no tengo ningún don. Entonces yo les digo al principio, tranquilidad, reposo. Es un falso normal, es una normalidad que fueron implantando, pero que no es la correcta normalidad que debería ser, porque
se volvió como normal que las personas obedecieran pensar que los dones son por allá, quién sabe, cosas que no tienen que ver con ellos y muchas veces religiosos, porque nos han tratado de llevar hacia allá, ¿no? De secuestrar esa palabra, lo mismo que creer, creer, creer. Tú eres creyente, pues todos los seres humanos son creyentes, porque ser creyente es que yo uso mi sistema de creatividad que se basa en creencias, porque yo creo en, obedezco creer en, y las creencias son programas de correlaciones sensoaudiovisuales, o sea, las asociaciones de las historias, cómo tengo yo grabado memoria experiencial, información experiencial en forma de creencias y sus respectivos entramados, por ejemplo, imágenes de tal tema, compar la historieta de tal tema. Entonces, si es muy dominante en mí, ese tema me va a llamar. Actúa como un sistema atractor, como un tractor que trae, ¿cierto? Como un imán que te llama. Pues esos son temas dominantes, pero resulta que en cuanto a esas memorias que uno tiene, en mi caso, yo desde niño sentí, porque era mi programación, ¿ok? En mi caso sentí desde muy temprano ese llamado que tenía que ver con mi don, con la virtud de la música y, y vine programado y desde muy niño. En mi caso sentí desde muy temprano ese llamado que tenía que ver con mi don, con la virtud de la música y, y vine programado y desde muy niño lo busqué y lo hice. Y con la aprobación y ayuda de mis padres, me introduje de forma muy temprana, a muy pocos años, en la música. Y pues eso empecé a conocer muchas experiencias, claro, pero muchas otras memorias experienciales, memorias de experiencias vividas, como se dice popularmente, para que me entiendas, pues me sacaban de ese brillo del poder del don, para qué usar la música y me conectaban con actividades que eran más para alejarme del don, porque tenían que ver con el sistema de depredación alimenticia, las acciones como tal, lugares oscuros, actividades en donde también incluían la depredación sexual, que como por estos tiempos ustedes están empezando a dar cuenta que, oiga, hay algo como muy oscuro siempre. Bueno, yo lo sabía, pero uy, no me imaginaba que esto sucedía, que así funcionara, que personalidades a las cuales tú obedeces rendir culto, ídolos, idolatría, adoración, no solo religioso, política, deportes, deportistas, actores, músicos, etcétera, etcétera. Figuras, ídolos, pues ellos son modelos que se instauran en el sistema para que tú obedezcas, dar allá tu brillo y no te permitas parar y respirar para tú permitirte, bueno, ¿y cuál es mi brillo? ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es mi don? ¿Qué es esa facilidad, talento natural que yo traigo ya aprendida, que simplemente con muy pocas acciones logro brillar porque ya tengo eso de forma nativa aprendido? Esa maestría ya la traigo. Entonces, en ese quehacer de tantas actividades y modelo de negocio A y modelo de negocio B, y desde hace años con los modelos de negocio del sistema oficial, entonces pues te enmascaran y juegan con tu experiencia humana y te logras perder y meter en esos vórtices, pero pasan los años y después trata como tu conciencia de avisarte, oye, pero seguro que es por ahí, pero si no eres feliz, tú mismo sientes, es como un diálogo con sí mismo, como que el termómetro es fácil, el sensómetro es fácil, qué tan brillante y feliz eres ahí que puedes hasta plasmar en esta realidad física eso que traes como don y que lo puedes plasmar en un propósito de vida. El propósito es para qué voy a usar ese don, es el juego que tiene que ver con el escenario, bueno, ¿qué voy a usar para dejar a través de eso mi don impregnado? Para mostrarles algo a esta humanidad, dejarlo ahí como parte del historial, del linaje humano, para ayudar a poner lo que te corresponde para que la humanidad tenga más brillo, para que salga de las trampas. Ese es el poder del don y del propósito. Entonces, tú vas a ver, obedeciste en automático estudiar tal carrera, eh, profesión, como le quieras llamar,
pero vas a darte cuenta, mucha gente, muchísima gente, conmigo habla bastante gente de que pues no se siente bien, así tengan dinero, así tengan un puesto en que les pagan muy bien. Pues claro, porque esa es la trampa, manipularte para que hagas caso, seas obediente a que si yo empiezo a ganar quiero más y más dinero y eso es todo y ya. Pero obviamente los humanos originales, los que tienen ser matriz de energía de luz, alma, empiezan a sentirse que algo no va bien, porque están dando todo tu ser a ese miedo de falsa escasez, porque obedecen sufrir por conseguir ese recurso que se llama dinero. Entonces dan toda su energía para allá, pero ¿y el rey? ¿Por qué no me siento también cuando empiezo a dejarme atrapar por ese vórtice? Pues porque están descuidando la parte del disfrutar, del manejar esta realidad tempo espacial, de manejar los tiempos de forma correcta, que tiene que ver con tu parte masculina, de manejar la acción, la velocidad, el tiempo, las acciones en la cantidad correcta y saturación correcta para que no sea tan saturante todo, tanta acción y termina ahogándome, cansándome, etcétera, desgastando. Pero también hay que comprender que a veces es falta acción para que empiece a manifestarse otra cosa de eso que tenga que ver con el don y el propósito, pues a veces también es la acción es corta, ¿no? Entonces es un equilibrio entre esos dos aspectos. Electromagnético, ¿cierto? Electromagnético, electro masculino, magnético femenino, electromagnético, eléctrico, magnético, eléctrico, masculino, acción, electricidad, acción, masculino, masculinidad. No tiene que ver, o sea, está asociado, claro, pero hablo es de en cada ser humano, seas hombre o mujer. ¿Cuál es tu forma de voluntad? Tu acción, ¿dónde está? Eso es lo eléctrico. Lo magnético, pues ya es la parte más femenina, más la pausa, la observación, más la magia, la energía que atrae. Donde enfoco mi energía, ahí me atrapa ese vórtice, ¿ya? Entonces, si yo empiezo a hacerme consciente de empezar a ajustar esa armonía entre mis acciones y eso que deseo, pero ya de forma consciente, no las metas que nos insertan de forma saturada, porque es que eso es lo que tienes que desear sí o sí, que tienes que desear carros, propiedades, claro, todo el mundo tiene derecho a tener una experiencia humana más digna, más con una prosperidad de su espacio de vida, pues más, donde haya más armonía de felicidad, un espacio agradable, un espacio que tenga suficiente tranquilidad, armonía en entre sus componentes de las texturas de las imágenes del espacio donde estás, pues depende de eso, vas a sentir como una especie de armonía donde eso se presta para que sea un escenario para tú estar y manifestar, explosionar, expandir tu creatividad, etcétera. O lo contrario, si ese espacio te agobia porque estás con mucha acción, mucha electricidad, pues obviamente eso te va a agobiar. Entonces te va un momento, empiezas a crear, pero se saturó y entonces como que necesitas liberar el espacio. Pero entonces ese espacio, ese escenario, pues tiene que ser, mantenerse lo más posible de forma constante en esa armonía, donde si bien yo a veces muevo cosas en este plano para manifestar, para impregnar mi don y manifestar algo, ¿cierto? El para qué uso ese don, pues tiene que estar en armonía, lo masculino y lo femenino, lo eléctrico, la acción, y lo magnético, para que ese vórtice electromagnético de tu ser, de tu experiencia humana, pues esté en armonía. Sepas cuándo aquí debo apretar más acción, aquí más magnetismo, pero simultáneamente, no dejarse atrapar. Aquí la gatica otra vez quiere participar. Sigue, gatica. Ven acá. Sí, dale. Si viste que, si vieron que ella me está hablando. Entonces, eso es una forma de empezar a entender el don y el propósito. Yo le explico a las personas cuando las estoy asesorando
cuando empiezan los programas conmigo, el objetivo de la última asesoría es recordar el don y el propósito de vida. Es recordar el propósito, el don y el propósito de vida. Pero ¿qué pasa? A veces la gente sufre por querer ya saber eso, ya. Y entonces yo te digo, yo les digo a ellos, bueno, pero hazte consciente de una cosa. Llevas toda la vida obedeciendo un guión en donde has obedecido no permitirte respirar, observarte, escucharte, sentirte, para poder recordar cuál es tu don, talento natural original y tu propósito de vida original, sino que te las has pasado es obedeciendo propósitos y supuestos dones, te las has pasado, tu experiencia humana te las has pasado obedeciendo esas agendas de falsos dones y falsos propósitos. No pretendas que tu don te va a salir así porque sí en 10 segundos, porque llevas muchos años obedeciendo algo que se ha regrabado en ti como forma muy dominante, ¿ok? Se ha regrabado en ti como forma muy dominante. Falsos dones y no pasa nada. Exacto, Adriana. Esto de los dones hay que estar muy conscientes porque los falsos dones, como decía Adriana, los falsos dones realmente no son dones, son memorias que tienes en ti de actividades que quizás hiciste en otra experiencia donde o decidiste encarnar o que simplemente te las grabaron y te las insertaron en tu conciencia y tú crees que sí las viviste, pero finalmente la importancia de esto es que las tienes ahí, las tienes como memorias. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, todo el mundo dice, ¿qué te gusta a ti? Y entonces todo el mundo va a decir, ay, no, a mí me gusta viajar. Ay, no, a mí me gusta hacer dinero. Ay, a mí me gusta tal poder, tal. Claro, esas son memorias experienciales que están dentro de la programación colectiva, que nos las han insertado de forma dominante, que a mí me gusta cocinar, que a mí me gusta hacer deporte, que a mí me gusta, claro, al promedio del ser humano le gusta viajar, le gusta la música, le gusta comprarse cosas, esos son actividades del colectivo, pero muchas de esas, o lo mismo las profesiones, estudian y estudian profesiones, se llenan de deuda los padres y ahora no, los padres e hijos se llenan de deudas, pero no son felices. O sea, son más los momentos de angustia, de desarmonía, de frustración, porque no están usando a su verdadero don y a su propósito de vida. Su experiencia humana está siendo guiada por un guión libreto personaje, el actor, el personaje, el nombre y todo el entramado del guión del personaje están obedeciendo eso. Obvio, pasan los años y van a sentir una frustración porque todas esas actividades no tienen que ver exactamente con tu don, el verdadero don, talento natural, porque el don, ¿qué pasa con el don verdadero? El don es algún talento natural que en una forma muy detallada, unos aspectos muy específicos, tú eres único. Eso es el verdadero don, que tú eres único. Por ejemplo, en mi caso, vuelvo y me pongo de espejo. Músicos talentosos hay muchísimos, virtuosos hay muchísimos. Y obviamente, por ejemplo, instrumentistas, pues hay instrumentistas más virtuosos que Ivánquis en muchos instrumentos y en todas, pero en la forma en como yo uso a la música y le saco, soy único. ¿Ok? Soy virtuoso, soy etcétera, pero en la forma tal, pero voy más allá. No solo vengo como virtuoso de la música en los instrumentos como tal para sacar música muy fácil como yo quiera, no como me lo imponen o me lo han tratado de imponer. Lo hago como yo quiera porque tengo esa fortaleza que el don te hace sentir como esa versión de superhéroe, de superhumano, que eres más un superhumano, una versión más expandida. Entonces ya no comes cuento porque tú sabes que tú eres mago en eso. Pero en mi caso no solo era la música, sino qué tenía que ver la música con la conciencia en la experiencia humana, o sea, con el despertar, con usar la conciencia de forma más expandida, más coherente, como herramienta la música para ayudar a despertar. ¿Qué tenía que ver? Entonces, por eso es que tú has visto videos míos que tienen que ver
con las triadas de la conciencia, la equivalencia de la triada de la música que tiene que ver con la triada de la conciencia, por ejemplo, que tiene que ver el alma con la melodía, que tiene que ver la mente con la armonía, que tiene que ver el espíritu con el ritmo, las triadas, triada de la conciencia, alma, mente, espíritu, con la triada de la música, melodía, armonía y ritmo, que tiene que ver eso con la triada de las creencias, que son esos programas que son como autoejecutables, y las creencias que tengan más dominantes, pues esas son las que estás obedeciendo así en automático. Entonces, por ejemplo, una creencia que puedas tener automática, ay, a mí no me gusta ¿qué te digo yo? La manzana. Alguien dice, a mí no me gusta la manzana, pues es un programa que tienes ahí y muchas veces el entra, pues que es la creencia, es una historia grabada, condensada. Entonces a mí no me gusta la manzana, es una creencia. Entonces, pero bueno, vamos a codificar por qué no te gusta la manzana. ¿Qué memorias de imágenes, senso, audiovisual, visual, imágenes, audio, palabras, historias? ¿Qué memorias de historias parla con imágenes, experiencias tienes grabadas para que sientas senso audiovisual, para sentir que no me agrada, sentir emociones bajas, densas, que no me agrada la manzana? Ah, quizás estás obedeciendo una programación automática en la que por allá tienes grabado que con una manzana una vez te sacó una aguja y te chuzaste y te creaste una herida, qué sé yo, o con una manzana tuviste una pelea con tus padres, o te separaste por una manzana porque eso detonó otras historias de programación, ¿sí me entiendes? Entonces asocias a esa manzana y dices en automático, no me gusta la manzana, ¿ya? Entonces, las creencias es el reino donde nace todo, donde todo está articulado. Las historias experienciales, lo que tiene que ver con el don, las experiencias, el escenario, ¿para qué? ¿Para qué uso ese don? Pues son información, es información experiencial, o sea, son creencias, una suma de creencias, entramados de creencias. Entonces, cuando tú empiezas a decodificarte, a observarte, a escucharte y para poder sentirte, te vas a empezar a dar cuenta que tienes muchas creencias en formas de virus, que son creencias erróneas que no te permiten darle atención a cuál es mi don, a parar, cuál es mi don, el lugar que me corresponde, cómo usar ese don, para qué uso ese don, cuál es el propósito de vida, ¿ok? ¿Para qué usar ese don? Entonces, como es un don exclusivo, como vuelvo y digo, voy a poner un ejemplo. No, es que yo tengo un don para la cocina. Claro, puedes estar entre el grupo de humanos que tienen don, facilidad para cocinar, pero ¿qué pasa? Si tú te quedas en ese renglón de lo genérico, pues te quedas en un renglón de lo colectivo, estás en un universo del colectivo donde vas a experimentar una especie de competencia, literal competencia, porque te meten ahí, entonces vas a estudiar culinaria, entonces les enseñan a todos lo mismo, y si no están despiertos, obedecen a hacer todo como les dijeron, la fórmula de este plato es así y punto. Pero ¿qué pasa cuando un cocinero empieza a experimentar? De repente, quien sí traiga verdadero don natural original para la cocina, empieza a recordar, bueno, no es un don talento natural para la cocina, no, para en qué aspecto detallado, la minucia, el detalle de la cocina, ¿dónde está mi don en el cocinar? Es en este aspecto, que define que eso nadie lo sabe hacer como tú, ¿ya? Por decir, la salsa no sé qué, pero resulta que tú tienes una facilidad para hacer esa salsa, pero con otro detalle, quizás no significa sumarle más cosas, sino, por ejemplo, a veces puede ser quitarle. Entonces lograste un balance de una salsa, pero que ya traías esa información y te salió así, ¡ron! Y esa salsa es la que le da el toque a ese plato, el toquecito que dice, pues pucha, es que esta salsa nadie la hace así. Vendría siendo como un don ya, talento natural, de la comida, pero en base a la salsa. ¿Me explico? Cuando nos quedamos en esos aparentes dones del colectivo, no, yo tengo don para jugar fútbol. Millones juegan al fútbol bien, millones. Pero ¿qué es eso que tú sabes hacer de forma nativa, que ya lo traes, en donde eres mago? ¿Qué sabes hacer en el universo del fútbol que nadie más sabe hacer? Ah, bueno, pero entonces ahí vamos a los detalles. Entonces en el universo del fútbol no es solo bien jugar fútbol, no es solo jugar bien fútbol, es la forma en cómo juego.
Ok, Álvaro, un saludo para ti también. Gracias. Entonces, no es solo jugar al fútbol, es en ese universo del fútbol, ¿qué hay? No, pues en el universo del fútbol hay jugadores, pero ya salimos del colectivo jugadores, del genérico. Entonces, hay arqueros, defensas, mediocampistas, delanteros, etcétera. Entonces, ¿dónde es mi brillo en eso? Listo, pero si salimos, vamos más al detalle para corroborar si de verdad es un don, talento, es mi don, talento natural. Bueno, en esa posición arquero, ¿qué es lo que me hace brillar más? Por ejemplo, es un ejemplo. Por ejemplo, Higuita, arquero. Pues el man tenía esa magia que podía controlar el balón, pero ir más allá a un nivel de divertirse, eso que tanto castigan en esta matriz, al que se divierte haciendo algo. Entonces, o si le castigaran a Higuita y le prohibieran hacer esas payasadas, acuérdase del escorpión y todo eso, pues todo el mundo se admiró con su escorpión cuando en ese partido contra Inglaterra, ¿te acuerdas? Higuita que hizo el escorpión y todo el mundo, porque es un don, el tipo tiene esa facilidad para jugar con eso, quizás otros tengan algo parecido, pero digamos, eso va más cerca de un don talento original exacto. ¿Qué dentro de eso me hace diferente? Pero no ser diferente porque sí. No, en donde tú brillas, donde tú sobresales de forma evidente, ¿ya? Entonces, lo mismo el mago de la cocina, el mago en cualquier actividad. El don es eso que tú te hace brillar de forma evidente, porque tú haces eso facilísimo. Quizás en este plano, a través de este mecanismo avatar, pues puedes eh, lograr tener que adiestrar un poquito para recordar los movimientos, pero cuando es un don, talento natural original, sale facilísimo, facilísimo, porque eres maestro y pues por la programación, a veces hay casos en que no está tan evidente en lo físico el don, que está más en lo sutil, en una forma de hablar de cierto tema, etcétera, pero también necesitas para hablar esto físico, ¿ok? Pero generalmente cuando un don tiene que ver, vas a plasmarlo con lo físico, pues se hace así evidente. Si tú, por ejemplo, eres artesano y tú tienes memorias de ser artesano, pues la misma palabra te dice, ¿no? Artesano, o sea, salud a través de un arte. Pero si eres artesano de estar haciendo objetos con eh, partes, sustancias, elementos que tienen partículas tóxicas, pues no eres tan artesano, eres más arte enfermo o arte tóxico, ¿me entiendes lo que te estoy diciendo? Entonces, un artesano, pues en sus orígenes, obvio, era porque trataba con cosas naturales de la tierra y las transformaba con arte, lograba algo. Pero eso es un genérico. Hay millones de artesanos. ¿Qué haces tú en ese universo o qué es lo que tú sabes hacer? Porque el don, repito, no tiene necesariamente que ver con saberlo hacer aquí, plasmarlo aquí, porque puede ser que tu don esté en un campo más sutil, que tú tengas la habilidad de darte cuenta con tu conciencia y sentir qué es lo que conviene para tal cosa. Entonces puedo ser un asesor para magos en el fútbol, o sea, deportistas, futbolistas muy mágicos con el balón, pero puedo ser asesor para ayudarles a descubrir cuál es su don y tal. No necesariamente tienes que ser el jugador y tal, ¿comprendes? Puedo ser un guía para ayudarte a sacar tu brillo y por dónde mostrarte, pero para que tú lo hagas. ¿Ok? El don tiene muchas potencialidades. No es solo que tú hacer físicamente ¿qué te digo yo? Las vajillas así porque tal y tal y tal. No, puede ser que tú lo tengas en lo sutil cómo hacerlo para enseñarlo y que otros lo hagan. ¿Ok? Entonces, eso es un don más verdadero cuando vas al detalle y te das cuenta. Entonces, a veces nos dejamos atrapar con el hacer en el plano físico acciones de manipular la materia más física densa, o si no, no es don. No, hay dones
exaltados en el campo sutil que no son físicos en su ser, pero sí que la experiencia física, el humano físico, lo siente y se puede dar cuenta porque cambia mi estado físico, mis células, mi estado físico cambia porque mi estado de conciencia, mi alma, mi ser, mi estado de ánimo captura lo que siento con el brillo de ese que tiene ese don en lo sutil que me hace sentir tratatá. ¿Entendido? Entonces, eso es lo que pasa con esas actividades, que nos dejamos gobernar por actividades que nos dicen que esta hay que hacer. Entonces, por ejemplo, por eso son las profesiones, porque todas las profesiones per se, todas, pues tienen eso inherente que es en ellos está en esas actividades, pues matar el don, opacar el don. Entonces, cuando tú vas a estudiar algo, pues quizás te pueda ayudar como un extra para de pronto ver qué tomo de ahí, pero también para que te permitas qué no tomo de ahí, cuáles trampas no me dejo meter en esos programas de enseñanza de educación. Entonces, el don, como es algo en lo que soy único, pues te hace brillar. Brillas porque cuando uno disfruta de hacer algo, que eso tiene que ver el don, cuando tú disfrutas hacer algo es porque evidentemente me hace feliz, pero porque es fácil, fluyo, porque es fácil, lo domino ese reino del don, lo domino, es mi terreno, entonces lo hago facilísimo, por ende gozo, lo disfruto. Pero cuando algo requiere mucho esfuerzo, mucha masculinidad, electricidad, mucha acción, pues eso es una disciplina que estás aprendiendo para lograr cierto nivel de calidad pero que evidentemente no está tu don ahí. Es una actividad que obedeciste porque algo te atrajo por tus memorias que tienes, algo te atrajo de eso y obedeciste estar ahí, pero quizás pasan los años y o una de dos, depende de tu programación, tu estado de conciencia, te das cuenta, paras, corriges y empiezas a hacer, a buscar eso que sí, en lo que sí soy más poderoso y por ende en lo que me hace brillar más, sentir más felicidad, por ende mejor estado de salud, por ende más conectividad con el escenario que sí me va a proveer de lo que necesito para estar aquí como ser humano en el plano físico. Entonces me va a llegar la prosperidad más coherente, más consciente, si yo valoro y uso ese don como corresponde. Pero si me dejo atrapar en el universo colectivo donde reinan las pirámides, los ídolos, los intocables que mandan sobre los demás, si yo me dejo atrapar sobre ese vórtice, pues ellos me van a usar, van a apacar mi brillo, van a aprovecharse, me van a depredar, succionar esa energía, la usan para sus agendas y yo, pues como un tonto, estoy dándoles mi oro más valioso, mi don, mi energía en forma de don. Lo uso, entonces me explotan, ¿ok? Entonces, eso del don cuando yo doy las asesorías es como yo les digo a las personas, bueno, yo digo, este programa son 5 asesorías, el programa básico son 5 asesorías en las que yo enseño cómo funciona el ser humano, cómo usar la conciencia con técnicas y ejercicios y vamos cierto manejo de cosas hasta la última asesoría. Vamos a, por medio también de técnicas y ejercicios, vamos a entrar en tu ser a recordar cuál es tu don y tu propósito de vida. Pero resulta que si la persona no ha hecho un proceso suficiente, pues ese don y ese propósito no se van a dejar ver así como muy fácil. Entonces yo le pongo a la gente, mira, es como un ejercicio. Si tú haces este proceso con valor y honestidad, con verdad, pero para ti, no es para cumplir ley Banquis, no, es para ti, ni a otra persona, es para ti. Si tú lo haces con verdad y eres disciplinado, usas tu voluntad, tu electricidad, tu masculinidad para disciplinarte, hacer estos ejercicios, la constancia, eso es como equivaldría a que tu don, cuando empezamos el curso, tu don estaba a 20 metros bajo cero, enterrado en la tierra y escombros encima, entonces no lo puedes ver. Entonces, cada asesoría y tu compromiso, porque nos vemos cada 8 días, en esas 5 asesorías, durante cada 8 días, la siguiente asesoría, si haces de forma responsable, te responsabilizas de ese, tienes derecho de responsabilizarte, de hacer esos ejercicios
con disciplina y constancia, y en la intensidad que te convienen, a los 8 días es como si excavaras 2 metros. Y así, para que hasta la última asesoría, la quinta, pues ya está, en esa quinta excavamos el último medio metro que quedaba, pero ya se siente la vibra del don, ya lo siento por ahí, o sea, está mucho más cerca para yo reconocerlo y sacarlo, decirlo, porque con las técnicas te hago decir cosas que están allá escondidas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando haces la tarea, pues ese don se empieza, es como si empezara a salir a flote, a flote, a flote. Y ya cuando ya lo lograste ver, es como decir, pucha, increíble, toda mi vida lo tuve aquí porque no lo veía. Claro, porque estaba aquí, pero te dejabas poner aquí, frente a tus ojos, otras informaciones, experiencias, actividades para distraerte. Y que porque no, que miedos y miedos y miedos, o sea, desvalorización, te dejabas poner obligaciones que supuestamente tenías que, entonces son capas y capas que te nublan y no te dejan ver el don que está evidente, porque es lo más brillante que tú tienes y entonces es grande. Pero obedecemos ponernos tantas pendejadas, obligaciones, estándares, que se esconde el don. Y por ende, pues menos el propósito de vida. Entonces, volvemos a lo mismo. Tú ves en las web, en las historias, por decirlo, historias de vida de las empresas. Entonces, ¿quiénes somos? Somos una empresa comprometida con el respeto y con ese, o sea, dicen florecitas, pero son flores sin vida, son flores de artificios, son artificiales, que suenan hasta bonito, pero una más de las que obedece copiar esa historieta. Entonces, por eso se meten en ese conflicto vórtice del colectivo donde hay millones de empresas iguales que resuenan en lo mismo. Entonces ellos se entran en un desgaste de cómo conseguir ahí cositas y empiezan a autodestruirse. Esas personas empiezan a autodestruir por esa competencia con los demás. Ah, ok, aquí, Mónica, listo. Sí, Mónica, por ejemplo, voy a usar a Mónica que está aquí brindando un comentario. Mónica, ella tenía memorias con todo lo que tiene que ver el vestuario, le dicen moda, ¿no? Pero moda viene de modo, es un modo, o sea, es un modelo, o sea, un arquetipo, un patrón preestablecido, patrón, un modelo. Entonces ella venía con memorias de moda, modelo para dedicarse a temas que tienen que ver con el vestuario. Entonces ella empezó a hacer un proceso desde mucho antes y cuando hicimos el proceso con ella, claro, ella se empezó a dar cuenta que eso por lo que estaba obedeciendo sufrir, pues su don no estaba ahí donde las trampas le trataban de hacer creer, que tienen que ver con todas las historias, experiencias, memorias de las que hablé al inicio, pues que ponen como telarañas, distraen porque esas telarañas son para la persona, para el falso yo. Acuérdese que yo significa ego. Ego significa yo. Ego sum, latín, yo soy. Tu verdadero yo soy es tu esencia. Tu esencia es eterna. Yo soy eterno, yo soy creador, yo soy valioso, yo soy saludable. Eso es tu verdadero ser, pero nos tratan de convencer de que tú eres abogado. ¿Tú qué eres? Ah, yo soy doctor. Yo soy cirujano. Yo soy jefe de pediatría de la clínica tal. Yo soy gerente del banco tal. Yo soy... No, ese es el falso yo. O sea, el personaje, el guión con el que te distraes. Entonces, ese guión se puede perfeccionar, ese guión se puede modificar, rediseñar, para una vez cuando recuerdas el don, pues usar el yo, el falso yo, pero de una forma más coherente que se sincronice más con tu verdadero yo. Entonces, Mónica, a través de todo este compromiso, logró recordar que su poder, su yo, estaba en un plano no físico. Entonces, cuando ella empezó a obedecer, que conectaba más fácil, que su magia se expandía y lograba, entendió el por qué ella se relaciona, cómo se relaciona con los demás, ¿ya?
Entonces empezó a utilizar a su don de forma más consciente y entonces hay un salto cuántico en su experiencia humana en el que ya, porque su avatar, su experiencia humana y el escenario, la moda, entonces ella es asesora, es diseñadora de moda sostenible, asesora de modelos de negocio responsables conscientes, verdaderamente sostenibles, o sea, pero sostener qué? Sostenibles a favor del verdadero bienestar. Entonces, por eso sus procesos, ella es única, porque con su don logró impregnar todo esto y viene jugando, construyendo su realidad y su universo en la moda sostenible y pues se expande cada vez más en el brillo. Entonces ella está jugando con eso, pero ha visto que cuando reconoció eso, pues su experiencia humana se volvió más simple, más fácil. Entonces ahí está el juego de seguir manteniendo ese brillo, de disfrutar, de no dejarse atrapar por falsos vórtices de bienestar que te pintan a veces como tal, entonces son como trampas. Recuerden que hay frases que nos las han dicho así de forma fácil. Ok, Raúl, un abrazo para ti. Entonces, acuérdense que hay frases del colectivo que son nos dicen mucho. Por ejemplo, eh, el diablo o los demonios se visten mucho de belleza, son muy seductores, ¿ya? Entonces el sistema Matrix de este plano nos seduce constantemente de forma saturada de muchas formas. Oye, si tú no estás aquí, no, tú te mereces estar aquí, no, mira, este es tu meta, tú tienes que estar aquí, o si no, no eres valioso. Entonces, claro, si yo no sé, tengo la fortaleza en mi conciencia lo suficientemente estructurada, pues me dejo usar, me usaron y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, porque ellos tienen que justificar esa posición en la matriz donde están como depredadores. Ellos decidiendo por los demás, ellos diciendo qué hay que hacer y qué no hay que hacer, y cómo se tiene que hacer y cuándo se tiene que hacer, qué. Entonces, tal, pero quien empieza a brillar verdaderamente, hasta ellos mismos se empiezan a dar cuenta y como quizás se frenan y dicen, no, ok, contigo no me meto porque tú estás ya en otro renglón de conciencia, pero sí que van a querer usarte porque ellos necesitan coherencia, necesitan nivel de verdad, de valor, de honor, de verdad en el accionar para que se sostenga la ficción de la matriz, o sea, para que se sostenga el sistema de esclavitud de predación del que yo hablo en los videoprogramas. Entonces, salirse de ese juego, pues el don y el propósito de vida te va a dar mucha más herramienta, poder para tú, si bien estás aquí en este domo, en esta situación, pues sabes jugar muchísimo más a favor de adquirir más cantidad de paz, más cantidad de bienestar, por ende más cantidad de salud, por ende más diversión. Finalmente, eso es el recordar, ok, el recordar tu don y tu propósito de vida, finalmente es eso, volver a ser tu niño interior, a ser, o sea, a impregnarlo aquí a través de este avatar. Pero ¿cuál es tu niño interior? Tu esencia, tu energía, tu alma, tu brillo, tu energía de vida. Es volver a juguetear, ser niños, pero no el modelo, el arquetipo niño tonto que lo cogen y le ordenan y le imponen todo. No, es ser un humano que ya se realiza porque sabe quién es, porque sabe a qué vino, don propósito de vida, don original, talento natural y propósito de vida original, porque recuerda para qué existe, para qué puede ser mientras está en este plano, que en qué meterse, en qué no, sabe cómo jugar. Y entonces es como si se expande su poder electromagnético, pero al mismo tiempo actúa como una especie de protección, de vestimenta electromagnética de protección contra la depredación, que los depredadores hacen, uy, ahí no me meto porque siento un corrientazo que, no, este vibra como muy alto y dejémoslo quieto, porque todos esos depredadores vibran es en rangos de frecuencias más densas, ¿ya? En las que no vibra un ser humano que está despierto y expandido, pues no puede haber conexión,
con esa depredación porque vibran en otros rangos de frecuencias vibracionales. Literalmente es la frecuencia, son ondas informacionales, son frecuencias, son pulsos electromagnéticos. Tú emites como una antena, tú emites rangos de espectros electromagnéticos que contienen información experiencial. Y si tu onda viaja con información experiencial clara, te empiezas a conectar con ese universo en donde otros seres están en ese rango y por eso empiezas a conectar magia, milagro con esa situación experiencial, porque ya vibras más consciente en ese rango. Y los que no están en ese rango, pues no conectan. Por eso empiezas a desconectarte de cierto tipo de personas que aparentemente eran quien fuera, familias, desde familiares hasta supuestos amigos de toda la vida, pero te desconectas porque no vibras, no pulsas, tu información experiencial está en otro rango, diferente canal. ¿Te acuerdas como los radios, los diales? Estás en diferentes sintonías, estás en diferente espectro, armonía frecuencial. No vibras con esa información de experiencias. Entonces te empiezas a conectar con otras personas, con otras situaciones. Pero si tú, el sistema siempre va a querer, porque el sistema se da cuenta dónde está la agenda del despertar. Y cuando el despertar está muy exaltado en algún tema, pues ellos ejecutan una agenda para capturar esa información y hacer de que ellos son los dueños de esa información y ahora ellos deciden, como por ejemplo actualmente tan evidentemente con el tema sostenibilidad. Pero pues quien tiene un poco de conciencia pues se va a dar cuenta que ¿qué es lo que ellos quieren sostener? Lo mismo, lo mismo. Ellos quieren la sostenibilidad de lo mismo, de que ellos pocos usurpando recursos de todo para imponerle una agenda de cómo debe ser la conducta, qué es lo que usted tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer. Esa sostenibilidad es la que precisamente no debemos seguir ayudando a sostener. Debemos empezar a sostener el derecho de recuperar nuestro valor, nuestro poder, nuestros dones y propósitos originales para brillar en mayor libertad, soberanía y autodeterminación. Tú eres tu rey, tú eres tu reina, tú te gobiernas, tú tienes derecho porque eres creador original. Hablo para los seres humanos originales, porque es evidente que mucho del sistema oscuro se sostiene porque hay muchos moldes que no tienen capacidad de sentir, de discernir, de darse cuenta, simplemente están programados para obedecer. Les pueden decir de mil formas, portales biológicos, etcétera, como les quieras llamar, pero que no tienen la capacidad de conciencia, de luz en su ser, en su conciencia de ser, del ser verdadero, que es el que sí ve, que es el que sí ve detrás de lo que te muestran superficial, que es el que sí escucha detrás de las palabras, que puede ver detrás de las miradas, las intenciones, y eso solo lo puede hacer la esencia, las almas. Quien tiene su esencia original, alma, puede hacer eso, sentir la intención que hay allá detrás de esas promesas. ¿Ya? Entonces, yo vengo, digamos, con eso exaltado. ¿Ya? Entonces, no me dejo atrapar por falsos propósitos en los que me gasté N años para darme cuenta que no, pues me estaban era usando como una pelota y yo acá dando mi luz y mi energía, etcétera. Entonces, por eso lo muestro. Entonces, tienes derecho a brillar, a ser tu versión más exaltada, superhéroe, humana, en forma de hombre o de mujer. Pero tienes derecho a eso. Y eso solo y solo sucede cuando te permites parar, respirar, dedicarte tiempo a actividades en las que te mantengan esa conectividad con la expansión de tu ser, donde estés a gusto, momentos en donde estés en contacto con la tierra, para que descargues informaciones, memorias informacionales que te ponen muy eléctrico, mucha acción, mucha comedera de M para lograr algo. Entonces, no, yo me conecto con mi poder, porque ahí es donde me conviene y tengo derecho a usarlo para lograr concretar algo más coherente y que me conviene más para mi verdadero estado de conciencia saludable, verdadera salud. ¿Ok? Por ejemplo, un ejercicio
muy conveniente, porque como la esencia es electromagnetismo, entonces no te conviene obedecer, llenarte de más interferencia electromagnética de lo que ya de por sí tenemos en las casas con todas las conexiones, redes eléctricas de los apartamentos, de las casas, tecnologías, neveras inteligentes, Bluetooth, señales inalámbricas que oscilan en un rango de frecuencia de pulsos electromagnéticos tan tóxicos, porque oscilan en un rango de espectro electromagnético diferente al que oscila el ser humano. ¿Sí? Los diferentes espectros de oscilación de un ser humano original vibran en pulsos electromagnéticos, frecuencias, rangos diferentes a las de todas esas tecnologías. Entonces, un ejercicio que es muy conveniente es ayudar, ¿cómo ayudo a tu sistema electromagnético a descargarte de esos parásitos electromagnéticos en diferentes formas, que se han impregnado a ti en diferentes formas, informacionales, etcétera? ¿Cómo descargarlos y a su vez nutrirnos con electromagnetismo más saludable? Entonces hoy, por ejemplo, con mi pareja, salimos a caminar, estuvimos en un parque y usamos a un elemento que es muy poderoso y disponible, que es la sal marina, ¿no? La verdadera sal, la sal marina. Y entonces cogimos esa sal marina descalzos y nos paramos sobre esa sal marina, regamos así el espacio del tamaño de los pies y nos paramos y estuvimos ahí un rato simplemente descalzos y pusimos esa sal marina sobre un piso, ojalá lo más natural posible. Entonces, por ejemplo, los ladrillos pues son cerámica cocida, etcétera. Bueno, pues tiene más contacto con la tierra que tú pararte sobre un plástico. Entonces, sobre esos ladrillitos pusimos sal porque la idea es que tú sientas, en el pie sientas esas estimulaciones que hacen todos estos granitos de la sal gruesa, esas pepitas tú las sientas y eso de por sí ya como que te hace una nueva conexión, nuevos caminos neuronales. Entonces como que te desconectas de las historias que están ahí tratando de hacer bulla en tu mente. Entonces, eso por un lado. Y lo otro pues es sal marina. Tiene la memoria del sal que es pues prácticamente ahí está condensado de los mejores multivitamínicos naturales, ¿ok? La sal marina. Entonces tú te paras y nos quedamos ahí 15 minuticos, hablando, siento coherencia, soltamos lo que no corresponde, lo que no es original mío, se suelta esa sal por sus propiedades, absorben toda esa carga electromagnética distorsionada que le llaman energía pesada, todas esas cargas, pero a su vez nos nutre con ese electromagnetismo, nos conecta más con el electromagnetismo natural que nos nutre, una nutrición electromagnética. Entonces después de eso como que uno queda, ¿sí me entiendes? Tenemos que, nos conviene darnos esa oportunidad de estar en contacto con esos momentos y usar esos elementos, esas situaciones. Asimismo, por ejemplo, tú puedes estar descalzo en un parque, en una tierra, y cerca a tu casa, donde haya un parque o algo. 5 minutos, 10 minuticos descalzo, eso te va a regular tu espectro electromagnético porque te descargas la tierra, porque te estás conectando piel directa contra la tierra, entonces descargas, la tierra absorbe la electricidad artificial que te genera molestias físicas y a veces enfermedades si está muy distorsionado ese sector electromagnético. Entonces te descargas, pero a su vez te nutre, porque de la tierra emana una vibración natural, pues que como nosotros somos hechos de los mismos elementos de la tierra, este avatar, pues tiene coherencia que estemos en contacto con ella, porque ahí viene siendo, actuando como nuestra mater terra, madre tierra. Yo le digo también a veces madre teta, claro, porque ella nos da el sustento, nos da lo que necesitamos para que este avatar se sostenga, se sustente aquí en este plano, porque está diseñado para estar en este plano. Entonces, este avatar, así tenga potencialidades en el ADN, en el programa sutil ADN, para reconfigurar y abrir otras potencialidades para otros planos que nos han apagado, pero tiene esas potencialidades. Pero hablando solo de este plano, estando tú descalzo, pues entras en contacto con ese electromagnetismo más natural. Así nos estén interfiriendo, tratando de interferir con muchas antenas en muchos lugares, antenas, radiaciones, fumigaciones, chemtrails, etcétera, etcétera, etcétera. Y igual es tan poderoso el electromagnetismo natural que igual te nutre, te protege más.
por eso es que de forma natural nos sentimos tan a gusto, como tan familiar cuando estamos en un entorno natura, de lo que llaman natura, en este domo, por ejemplo, en un parque, pero también en un pedacito de bosque, en la natura, en el campo, mirando, respirando, sentimos el aire un poco más limpio, así también fumiguen, pero en el campo hay más electromagnetismo natural, ¿no? Más el reino del electromagnetismo natural está más a favor tuyo porque está menos invadido. Es obvio, ¿no? Nos sentimos muy a gusto cuando caminamos en el mar. Dime si no te sientes delicioso cuando tus pies estás caminando en el mar y te mojas con el agua salada y juegas, porque ahí el niño tuyo, la niña tuya dice, qué delicia, sí, yo quiero esto, me merezco esto porque es que esto sí es salud, esto sí es delicioso, placentero. Son ese tipo de placeres que sí ponen a mi existencia en otra condición. Se van los problemas, porque eso es lo que hace cuando tú caminas por la playa, por el mar, por un bosque, todavía haces ejercicio. Se diluyen los problemas porque hay un electromagnetismo poderoso de más natura, más coherente con tu sistema avatar, que saca, le dice, no, no, ese espectro electromagnético al que equivale ese pensamiento tóxico no tiene cabida con este poder de electromagnetismo natural, entonces por eso se salen esos pensamientos, porque no son compatibles con el electromagnetismo del lugar y de lo que tú estás entrando en contacto. ¿Ok? Ese tipo de entornos, hacer ese tipo de ejercicios, te acercan más al don y al talento natural y al propósito de vida, al don, talento natural y al propósito de vida, porque empiezas a limpiarte para poder recordar la mayoría de veces, la mayoría de casos, para poder recordar más fácilmente cuál es tu don, eso en que lo que brillas, eso que tú sabes hacer como nadie y que obviamente es en pro de un genuino bienestar. Pues entre más limpio estés en esta máquina, formas de comer, qué bebidas, qué alimentos estoy obedeciendo, en qué trampa me estoy dejando atrapar artificial de falso alimento, etcétera. Entre más te limpies, 70-75% agua, ¿no? Este avatar. Pues es muy importante el agua. ¿Y en qué nos meten el agua impregnada de miles de cosas? Pues en productos envasados en plástico que sueltan nanopartículas de por sí ya, etcétera, que interfieren en tus procesos de hormonales, disruptores endocrinos, etcétera, etcétera. Bloqueadores de pubertad, todo eso que viene en el plástico, derivados del petróleo, todas esas cosas, pues entre más tú obedezcas tomar ese tipo de aguas, pues te conectas y mucho más difícil va a ser lograr conectar con mi don, talento natural y mi propósito de vida. Te distrae, te saca y pasa lo contrario, entre más obedezcas meter ese tipo de bebidas y de alimentos, pues más fácil me vuelven a atrapar en vórtices de la matriz oscurita. Porque aquí hay una matriz, es dual, ¿no? Hay una matriz que sí te conviene, la más original, para la coherencia y la armonía, para conectarme con mi don, talento natural y mi propósito. Sí, la matriz, pues úsala, lo orgánico verdadero, lo natural. La verdad está en lo simple. Por eso, cuando obedecemos llenarnos de cuanta tecnología y que nuestra actividad humana dependa de máquinas, IA, fulana, IA, sutana, IA, no sé qué, IA para, pues estás simplemente sí o sí. La trampa es que, claro, en el juego del tiempo te está facilitando tiempo, te está facilitando hacer algo más rápido, pero para entrar en un lenguaje borrego humano, porque esa IA se alimenta de todo lo que la gente está obedeciendo. Entonces, si tú le pides un texto para no sé qué, si bien conoce el algoritmo tus características, pues se nutre de todo lo borrego humano, lo van a querer cuadrar para ciertas cosas, ¿ok? Pero lo que sucede en tu ser, en lo sutil, es que estás cediendo poder. Te están drenando porque no te responsabilizas de tu experiencia como ser creador que eres. Entonces, cuando uses esas herramientas, por lo menos, úsalas diciendo, yo soy el creador o yo soy la creadora, yo te utilizo artificio
sumamente inferior a mí, pero te utilizo para jugar en esta matriz tempo espacial artificial, te utilizo, pero yo soy creador, mi esencia es la creadora que te va a utilizar para esto. Pero no te dejes saturar y saturar hasta que no, todo lo gobierna eso, todo lo vas a gobernar con Natal, porque pasa ¿qué pasa? Tu ser no es compatible con ese artificio del electromagnetismo en que funcionan todas esas tecnologías artificiales. Entonces tu ser se desconecta, empieza a desconectarse, te deja el chorrito ahí como para que empieces a... Y te vas a dar cuenta que el sistema poco a poco te va a empezar otra vez a succionar, a atraer hacia el modelo que ellos quieren. ¿Ya? Eso está hecho para eso, es una hibridación no consentida. Entonces, en la hibridación no consentida, pues obviamente tu ser verdadero no es compatible, no está a gusto ahí, entonces por eso se desconecta y por eso vas a tener esos baches que, uy, ¿qué pasó? ¿Ya? Entras en, se puede mirar de mil formas, o sea, por ejemplo, entras en el programa astrológico colectivo, el programa guión astrológico que se dice que todo está para que tal signo esté así, así, claro, eso tiene poder porque es un programa, eso tiene que ver con el guión de cada uno. Entonces, si tú le das ese poder al artificio, pues ni más ni menos estás idolatrando, adorando al artificio para que él en un momento dado ya te gobierna todo. Es un proceso que te va capturando y si no estás consciente, pues obedeciste, te dejaste capturar. ¿Ok? Entonces, el ser humano despierto consciente, pues simplemente se responsabiliza del derecho de recuperar la responsabilidad de su experiencia humana. ¿Y qué mejor experiencia que el estar resonando, existiendo, usando a su don, talento natural en su propósito de vida original? Es donde más feliz, divertido y protegido puedes estar. Es la experiencia humana en la que más diversión vas a adquirir, experimentar y donde más protegido vas a estar. Porque eso es el poder del don y del propósito. Entonces, hay varias formas de ayudarse a recordar. O sea, recuerda qué información te atrae muchísimo y vas a ver que se empiezan a manifestar a veces una o dos o más. Entonces, debes tener filtrar. No, pero esa hace parte de las que decía Ivankis, que son como facilidades del colectivo. Hay muchas personas les gusta cocinar, a muchas personas les gusta jugar fútbol, a muchas personas les gusta hacer artesanías de tal. A muchas personas emprendimiento. Entonces, cuando tú obedeces todas esas fuerzas colectivas que emprendimiento, entonces, que porque se dejaron meter en el vórtice, hay caos, no hay, pobreza, miseria, no hay, se dañó, todo está terrible, no, el presidente tal, el otro presidente, no, que bla, 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 bla. Te dejan meter en esos vórtices, entonces obedeces emprendimientos porque sí, pues la mayoría de emprendimientos son también trampas, son mentiras, porque la gente está obedeciendo mucho eso es por simplemente desde el miedo, desde la carencia, desde la falta de conciencia, porque no han adquirido la conciencia de sí mismos, de su don y su propósito. Entonces, no, que está, no, pero veamos como a esa persona le fue bien con esa panadería, entonces voy a poner otra panadería. No porque esa persona venga programada para que tenga una mejor experiencia de vida con la panadería, no significa que tú vengas programado en lo mismo o en cualquier actividad, ¿comprendes? Entonces el emprendimiento, artesanías, no, pues tú vas a ver artesanías eh, pues desafortunadamente así es. Yo voy de vez en cuando a ferias donde con mi pareja que es diseñadora hacemos un performance y yo hago la aventura musiconsciente, donde uso a la música para impregnar de otra vibración más consciente a ese mundillo de la moda que tanto lo necesita. Entonces, pero me divierto, precisamente uso mi don y mi conciencia y la pongo para ese tipo de momentos, no para depredar, para irme a tocar a sitios donde reina la depredación. No, yo ayudar a eso, pues no. Es hace rato ya me di cuenta de eso. Entonces, ¿qué pasa? Si
tú ves los artesanos. Entonces hay ferias por todo lado y artesanías de no sé qué y artesanías. Pero vas a ver y fácilmente la mitad de esos disque artesanos son gente que compra y revende. Compran y revende o por Temu traen tal cosa y la revenden. Entonces están ayudando a sumar a saturar de toxicidad, porque pues, etcétera. O otros que empiezan a hacer tal artesanía porque es que yo no, es que y tales muñequitos, pero a ver, entonces yo digo, a ver, ese muñequito esa artesanía, ese muñequito, ¿qué le brinda a la humanidad para su genuino bienestar? Entonces tú vas a ver que la mayoría de artesanías pues no son sanas. Artesanos no son sanos. La mayoría de artesanías son basura, cosas que no necesita el humano, más cosas que no necesita el humano, pero que como ya está tan run run, tan sonando tanto de que no, el consumo nos tiene jodidos, pero entonces como el consumo lo quieren poner solo en el renglón de electrodomésticos, no, nos tiene máquinas, carros, no, nos tiene jodidos el consumo, no, volvamos a lo artesano, claro, entonces la trampa de, claro, eso es más con la tierra y tal, sí, pero ve a ver las artesanías primero, de qué están hechas. Segundo, ¿qué le provee de bienestar esas artesanías? Y tú vas a ver una cantidad de productos que solo proveen estorbo, distorsión, saturar un espacio con pendejadas que no me sirven solo sirven para llenar un espacio y hacer ruido. Yo les doy energía, atención a ese morraco, a esa artesanía, a ese adorno, y estoy perdiendo energía porque me captura mi energía, porque cada vez que lo miro me roba energía. Entonces mi espacio estoy perdiendo energía dándome mi atención a esa cantidad de objetos, artesanías y poco de cantidades de vainas que no necesitas para estar saludable. Entonces tienes que estar muy despierto. Es muy interesante el tránsito de la humanidad actualmente porque eso es lo que está. Bueno, ¿tú qué? ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? Si eres un humano verdadero, un ser humano original, pues tienes como esencia a la energía que llaman alma. Pues esa alma empieza a decir, deja de engañarte, valor, recupera el valor que has obedecido a dárselo allá afuera a N formas de depredación disfrazadas disque de tu amigo. ¿Ya? Tienes que estar en esto porque o si no, no eres nadie. Tienes que lograr escalar a este puesto porque o si no, no eres nadie. Tienes que competir por el primer lugar para ganarse el puesto de esto porque si no, no eres nadie. Todas esas son esa cantidad de estupideces que lo único que te están haciendo es desvalorizarte, depredarte tu valor. Capturan tu energía, la usan para sus agendas y tú quedas como uno más de los que se dejan usar. Ahora, quizás puedes usar de vez en cuando, usar algunas de esas formas para jugar con tu escenario, el cual estás usando para impregnar tu don. Listo, válido, claro. Pero cuidado, porque las trampas son tan abundantes que es muy fácil dejarse atrapar por depredadores si no estás lo suficientemente consciente. ¿Ok? Ahora, una cosa importantísima de don y el propósito. Que ya te la he dicho, pero te la quiero concretar más contundentemente. Todo talento natural original y propósito original de vida. Pero ¿por qué se llama propósito de vida? ¿Cuál es tu propósito de vida? Eso yo lo hablé en algún video hace un par de años. Propósito de vida. ¿Qué es la vida? La vida es tu esencia, tu energía de vida eterna, tu ser. Eso que llaman alma. Eso es la vida. Todo lo orgánico, avatars en forma de N especies, razas, por ejemplo, este avatar en forma humana, el avatar en forma de perros, el avatar en forma de gatos, el avatar en forma de caballos, el avatar en forma de vaca, el avatar pero también avatars en forma de flores, de plantas, de vegetales, de alimentos, también los avatars en forma de reinos de minerales, etcétera, son avatars.
pero necesitan todos los avatars originales orgánicos de este reino que sembraron, necesitan esencia de energía de vida para sostenerse. Todos, no solo el humano. O sea, todo eso que dicen la energía es lo que sostiene todo, porque es lo que magnetiza y atrapa las partículas, magnetiza y usa la electricidad de la Matrix, usa la electricidad original para concretar esas partículas, para darles forma de experiencia tal, ¿ya? Entonces, pero todos los avatars, humanos, otros animales, reino vegetal, mineral, etcétera, todo ellos tienen una forma de energía que los sustenta, que les da vida, ¿ya? De forma natural, es arrolladora esa energía, esa carga de vida. Ya otra cosa es que los humanos por dormidos aceptemos tanto artificio y tanta toxicidad en nuestro día a día, de tantas formas, que logramos intoxicar y envenenar un poco la fuerza de la vida orgánica. Pero esa fuerza orgánica es tan poderosa que así tú tengas un pedazo de tierra que ha sido tratada de envenenar de mil formas, la fuerza orgánica te fijas tu atención en lo orgánico verdadero y eso orgánico prevalece sobre lo artificial. O sea, la energía de la vida es mucho más poderosa que la IA. Claro, ahorita van a tratar de hacerte ver de mil formas que la IA es lo máximo, que no, que un solo robot hace el trabajo de 500 humanos, pero de 500 humanos no. Un solo robot hace el trabajo de 500 dormidos que obedecen a hacer funciones de esclavos. ¿Comprendes? Es muy diferente. Unos cuantos robots van a poder hacer el trabajo de muchos humanos, pero que están existiendo, obedeciendo a existir desde una forma de esclavitud, porque esas actividades solo y solo son en pro de un sistema de esclavitud que quiere ser gobernado por lo artificial, robótico, cyborg, que no tiene energía de vida. Por ejemplo, pueden haber robots que, claro, que trabajan la tierra y siembran una parcela de papa, la siembran si N humanos la siembran en 20 días, trabajan la tierra, las máquinas lo hacen en un día o en medio día, pero con el pequeño detalle que es inmenso, que no hay energía interactuando. Esa tierra no va a ser manipulada con el campo de energía del humano, que es poderosísimo para interactuar. Se suman energías y la carga de vida, de poder que tiene ese alimento que hace el humano, pues, es mucho más saludable, poderoso para los humanos verdaderos que lo que los otros robots hacen mucho más rápido, porque todo lo que sea robótica, IA, va a depredar sí o sí cada vez más la energía de vida verdadera, ¿ya? Por eso es que la agenda desde hace décadas, pues, se enrutaron en lo sintético, pues, para ir hibridando, no consentida, pero para ir hibridando hacia allá, y entonces eso es lo que pasa. Exacto. Como dices tú, Adriana, los depredadores vestidos de amigos. Exacto, literal. Entonces el depredador, muchas veces las entidades que usurpan a un avatar humano le hacen ser, porque como, a ver, demonio viene de demon en griego antiguo, significa el sabio, el que lo sabe todo. Entonces, como yo le digo a la gente, todos los dioses, todos son demonios. Para que tú tengas un espectro de saber cómo crear un dios, cómo crear en la realidad tales cosas, pues tienes que saber mucho. Y demon significa el sabio que lo sabe todo. Ah, pero nos han dicho que demonio es la cagada y tal. Ah, no. ¿Qué tipo de demonios son los que se han secuestrado a este plano para usar a razas como la humana 3D nuestra? ¿Qué tipo de sabios? Ah, ¿qué nivel de conciencia? ¿Para qué usan todo lo que saben? ¿Ok? ¿Para qué usan todo lo que saben? Entonces, claro, esos demonios tóxicos seducen mucho y se muestran con cierto tipo de fascia, parda, vibración de palabra para enamorar, para mostrarse que te quieren, que son tus amigos. Ven, no, ven, cuéntame, yo te ayudo. Para eso estábamos, claro. No, pero debes hacer esto y esto y esto y esto. Entonces te están depredando en lo sutil y muchos humanos ni se enteran. Están depredando tu energía
y te dejas meter en esas agendas, cuando te ves es que tal persona está ya se volvió una secta, una cosa, porque no puede hacer nada sin la aprobación de esa secta, ¿ya? Entonces, de esos ídolos, y así en todas las actividades. Entonces, cuando tú te responsabilizas y esa adquisición de conciencia te dirige hacia que vayas al encuentro con tu don verdadero natural y tu propósito de vida, eso actúa como un blindaje. Se expande tu campo, tu resonancia entra en un rigor, en un estándar de frecuencias que no es fácil para los depredadores ya conectarse ahí, ¿ya? Entonces, aseguras estar más limpio, más feliz y te empiezas a dar cuenta del valor de lo simple. No hablo de pobreza, de miseria, no confundir eso, sino de lo simple me refiero a ciertas cosas de buena calidad, me brindan más bienestar que mil artilugios que depredan mi atención porque tengo tantas cosas que cada vez que yo miro algo, le estoy dando energía. Cada vez que yo miro algo con esta tecnología, estoy grabando eso para que eso sea dominante en mi reino experiencial. Cada vez que yo miro algo, le estoy dando energía a eso. O sea, eso me está sacando energía. O sea, estoy perdiendo energía dándosela todo, tanto artilugio, tanto lujo falso, en vez de darle atención al verdadero lujo, la base esencial de toda salud, lo más natural, orgánico para ti. Por eso hablaba yo de las caminatas pie descalzo, tomar, por ejemplo, agua con limón, agua limpia, agua filtrada, porque ya sabemos que el agua viene intoxicada de muchas formas, así te la presenten transparente. Son maquillajes químicos que logran transparencia, pero entonces tú tienes un buen filtro decente. Dentro de esta matriz hay filtros que sí, tal, entonces te sale esa agua, pero ¿qué pasa? Esa agua ya va a filtrar inclusive hasta los nutrientes, los verdaderos nutrientes que tenían algo del agua, que estaba intoxicada con otras cosas, pero igual filtra los nutrientes. Entonces, ¿qué pasa? Esa agua pues queda sin nada. Entonces esa agua pues te conviene que cargarle nutrientes. Entonces agua esa ya filtrada, limoncito, el limón es tonificante, armonizador, limpiador, etcétera. Y así muchas otras sustancias, tés, infusiones, hay las plantas, saber informarse, creer en tu ser. No necesitas leer 20 enciclopedias, tomar 10 cursos de... No, cuando un ser está despierto, su ser le dice, en esto puedes confiar, esto tiene vibración de verdad, esto tiene vibración de mentira. ¿Entiendes? Ahorras tiempo, porque no necesitas hacer 1000 cursos de ciertas cosas, pero sí hacer entrenas cientos cursos, pues con la cosa que tú sí digas, esto sí me va a servir para conectarme con mi poder. O sea, hay N disciplinas, hay N actividades que sí te ayudan más a conectarte con ese poder tuyo. Entre más salgas de los artificios, pues mejor. Por ejemplo, yo desde hace muchos años, vestuario, yo empecé a notar que no era consciente de qué material eran, pero empecé a notar que ciertas prendas, pero te hablo de muchos años, me fastidiaban tremendamente, me fastidiaban. Y ya hace, pone 25 años más o menos, que me hice consciente, pues nada más es que esto es artificial. Claro, entonces en la etiqueta le ponen 1000 nombres. Entonces lo derivado del petróleo, poliéster, son plásticos. Ah, que no es plástico, es poliuretano, no sé qué, que es que son derivados de todo ese artificio. Entonces, tu electromagnetismo, eso carga estática y distorsiona tu electromagnetismo natural. Entonces yo empecé a darme cuenta y por ende desde hace años, solo uso fibra natural, ¿ya? Que por a veces alguna cosa artificial en alguna prenda, pero no cuido de que no sea lo que está en primer contacto con mi piel. Por ejemplo, ahorita tengo jeans de algodón, camisa esta tipo de ese cuello que le llaman polo, algodón, ¿ya? Entonces, todo ese tipo de cosas te van a ayudar a aclarar, a entrar en contacto con tu don, talento natural. Bueno, para despedirme, eh, les recuerdo que voy a estar en X tiempo presentándoles el libro, donde ahí también brindo muchos ejercicios coherentes
del tema que estoy tratando en cada capítulo, y va a ser interactivo porque tiene otras sorpresitas, donde tiene links con videos míos y etcétera. Porque este libro es eso, como les dije, es uno de los libros, no, es que yo soy escritor y amiga, no, sufriendo que tengo que entregar el libro cada tantos meses, solo tengo, no, yo no estoy en ese modelo, yo no tengo claro para qué estoy. Un libro honesto vale mucho más que 10 libros por encargo. O sea, un libro honesto, donde está el don y el propósito de vida impregnado ahí, tiene mucho más poder que dejarme atrapar por la ilusión. No, pero es que usted puede mercadear eso y sacarle tantos millones a los libros y tal y tal. No, pues dentro de las potencialidades, pues yo ya agradezco, estoy protegido por el bienestar y tal, y se me dan las cosas sin sufrir por los artificios, ¿me entiendes? Entonces, ese libro muy pronto lo estaré mostrando, porque está en la etapa ¿cómo se llama? Como el ensamble, que una amiga mía una amiga del alma me está ayudando en lo que se llama ilustración, pues como muchas de esas formas en que escribo, que ustedes a veces no han visto, pues prácticamente todo el libro está escrito así. Aproximadamente son 450, 500 páginas. Entonces imagínense y pasar eso a un programa de edición de todos estos que hay, por ejemplo, Design. Entonces, el formato original cambia muchas cosas, entonces toca revisar y contrarrevisar y revisar y corregir y revisar. Entonces, en ese juego estoy. Pero entonces, asimismo, les quería decir, a quien así lo desee y quien lo necesite y se sienta preparado, las asesorías con aventuras subconscientes y asesorías de armonización que hago, tienen este fin de lo que se ha hablado aquí, por un proceso de limpieza y de reprogramación, descontaminación y luego de reprogramación consciente, acercarme y descubrir, recordar cuál es mi don, mi talento natural original verdadero. Eso por un lado, pero por lo otro, uno de los ejercicios muy poderosos que puedes hacer para ayudarte a empezar a reencontrarte con tu don, talento natural original y tu propósito de vida, es que tú por las noches, cuando ya te vayas a acostar, tú con toda la verdad, el honor de tu ser, como el niño, niña feliz, pero consciente, tú le pides a tu ser, verdadero ser mío, verdadero ser, energía verdadera de vida mía, de la creación, muéstrame en el sueño información concreta de cuál es mi don, talento natural original. Esto lo hace, por ejemplo, lo haces 8 días. Y pon papelito y esfero al lado de tu mesita de noche si tienes o ahí cerquita la tienes, porque a veces llega y es tan poderoso que uno se despierta y porque es lo que llaman un sueño lúcido, tú sientes que están en ambos planos porque tiene que ver con la experiencia que te conviene con este avatar, entonces te logra despertar, pues párate y anótalo, porque a veces eso se esconde cuando pasan las horas y te despiertas como que, uy, yo qué fue que me soñé, como sucede con otros sueños, entonces se escapan, entonces anótalo, tin, tin, tin. En algunos, si tú lo haces honestamente, hay formas, digamos, más técnicas para conectar con la naturaleza, para usar el reino de la naturaleza, para ayudarse en eso. Pero si haces esto de forma honesta, se te empiezan a mostrar informaciones. Entonces, tal, y cuando salen eso, tú vas a sentir un grado de certeza. Porque vas a decir, esto no me suena porque no, definitivamente esto parece manipulación de otro plano o no, oiga, sí, me resuena porque tú sientes la sensación, tu ser, la energía, le inyecta esa vibración energética que llamamos emoción, tú sientes un tipo de emoción que dices, es claro, como no lo vi antes, ¿ya? Entonces tienes que empezar a recuperar la confianza en ti, en tu ser, y eso te va mostrando el don y pues tener el valor armado para creer en ti. Finalmente, creer en uno es eso, es creer en su don y en su propósito de vida. Ahí se puede resumir, yo creo en mí. Claro, yo soy creador porque tengo programaciones de creencias, pero tu don, pues son creencias. Tu don está armado con creencias experienciales en las que tú eres mago para hacer algo, y etcétera, lo que te dije, y a través de un escenario X, el propósito de vida, ¿para qué hago ese don?
para mostrarles que ese don puede ser usado para esto, pero es tu modelo único, nadie más tiene ese libreto. Entonces, aclarar eso, empiezas a jugar con eso y te empiezas a hacer una transformación en la que simplemente te lo permites, y vas a darte cuenta que con el paso de los días dice, ay, qué bendición, bendición, vende bueno, acción, qué acción tan buena me dejé tener, qué bendición, qué acción tan buena fue el permitirme hacer esto, ¿ya? Bueno, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, házmela, porque ya voy a seguir programando estos en vivo para cada semana o 15 días, hacer un en vivo y tratar temas para nutrirnos y ayudar a sembrar luz, conciencia verdadera a través de estas tecnologías. Yo te uso tecnología, IA, etcétera, porque yo soy el creador original. Tú eres el creador original, tú eres la creadora original. La inteligencia artificial es un recurso, pero es infinitamente inferior a ti, verdadero ser original. ¿Ok? Bueno, entonces, como les digo siempre en mis videos, empiecen a escucharse, a parar, escucharse, observarse, sentirse, reconecten con su ser, con su poder, con su don natural, verdadero, original, y su propósito de vida, y crean en ustedes, crean en eso es su mejor poder, su mejor aliado, eso es su mejor versión, ¿ok? Un abrazo musiconsciente de armonía, de bienestar para ti. Nos vemos muy pronto. Chao, chao, chao.